llegar pelearé, lucharé hasta el final y las pruebas no me detendrán, porque todo me ayuda bien. Pelearé hasta llegar, pelearé, lucharé hasta el final y las pruebas no me detendrán, porque todo me ayuda bien. Porque amo a mi Dios, todo me ayuda bien. Porque conforme a su propósito fui llamado. Ante todo, soy más que vencedor. Por medio de aquel quien me amó, por medio de aquel quien me amó. Pelearé hasta llegar, pelearé, lucharé hasta el final y las pruebas no me detendrán, porque todo me ayuda bien. Pelearé hasta llegar, pelearé, lucharé hasta el final y las pruebas no me detendrán, porque todo me ayuda bien. Porque amo a mi Dios, todo me ayuda bien. Porque conforme a su propósito. Los saludo con la bendita y gloriosa paz de nuestro Señor Jesucristo, amados hermanos. Agradecido a Dios por un día más de vida que Él nos da, un día más que podemos estar en su presencia, donde Dios viene haciendo una obra con cada uno de nosotros y nos va llevando a nosotros a través de todas las cosas al desarrollo de esta vida. Hoy es como que de repente uno mira, ¿no es cierto?, y está atento a todo lo que Dios viene hablando y medita en todas esas cosas por las cosas que nos van pasando. No hace mucho que Dios nos habló, ¿no es cierto?, y nos decía de que la confianza se construye a través de todas las situaciones que pasamos, y nos mostró a Pedro como ejemplo, como también nos mostró a otros varones, ¿no es cierto?, que tuvieron situaciones para poder después confiar en Dios, ¿no es cierto?, y manifestar su confianza en Dios. Pedro, que fue llevado a prisión por la causa de nuestro Señor Jesucristo y que vio que mataban a Jacobo, ¿no es cierto?, y que sabía él que tenía sentencia de muerte y que lo iban a matar, pero que él había tenido ya la experiencia o la situación, ¿no es cierto?, y en su relación con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, que lo llevó a él a confiar de tal manera que dice que se soltó su ropa, se soltó el cinturón, quitó su sandalia y se echó a dormir, siendo que al otro día, ¿no es cierto?, lo iban a matar. Su confianza estaba en Dios, de que le pasara una cosa, ¿no es cierto?, le pasara otra. De repente, ¿no es cierto?, el que tenía el cuidado de él es Dios, que son cosas las cuales nosotros tenemos que ir aprendiendo, ¿no es cierto? Pablo en la carta a los Corintios, en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 4 dice, ¿no es cierto?, que mientras estamos en este cuerpo, nosotros estamos ausentes de la presencia de Dios. Dice, pero ahora ausente o presente en el cuerpo, dice, ¿no es cierto?, por la fe, nosotros estamos en una relación con Dios. Y vemos que Dios nos sigue perfeccionando a nosotros. Y Pablo habla, ¿no es cierto?, de la situación que le tocó vivir a él también, que le permitió a él tener la experiencia de afirmar su relación con Dios. Todas las cosas que a nosotros nos pasen, parezcan buenas, malas, ¿no es cierto?, lo que dice la palabra de Dios, que los que aman al Señor, todas las cosas les ayuda para bien, porque en medio de las situaciones, cuando nosotros vamos a la presencia de Dios y le decimos, Señor, ayúdanos. Por eso que la importancia que tiene de que nosotros podamos estar atentos a todo lo que Dios nos viene transmitiendo a través de su siervo y de lo que Él nos viene hablando a nosotros, para que en los momentos que nos toquen vivir situaciones, sepamos nosotros resolver las situaciones y no como de repente, ¿no es cierto?, por causa de las situaciones, ignorando realmente cuál es el plan de Dios, abandonemos todo, ¿no es cierto?, arriesgándolo todo, ¿no es cierto?, solamente por un pensamiento y porque no hemos indagado, porque no nos dijeron, pero Dios puso atalayas que se encargan de avisarnos, de alumbrarnos, de guiarnos, que es algo que nosotros tenemos que estar atentos. Por lo cual yo le estoy muy agradecido a Dios por todas las cosas y por todas las situaciones, y gracias a Dios por cada uno de ustedes que están ahí, ¿no es cierto?, y se nutren a través de la palabra para que se puedan fortalecer. Yo les invito, vamos a leer un pasaje de las Escrituras con la ayuda del Señor relacionado con lo que Dios nos habló el día sábado y el día domingo, ¿no es cierto?, para que hoy ustedes puedan escuchar esa palabra,
¿no es cierto?, que fue de tanta bendición para mi vida, ¿no es cierto?, y que lo sé que también lo fue para ustedes, y que no cae en saco roto, porque la palabra de Dios son espíritu y son vida, y las cosas que quizá hoy no las entendemos, pero si lo estamos creyendo, Dios nos va a hacer entender y nos va a añadir más gracia todavía para que entendamos mucho más todavía, y de esa manera, ¿no es cierto?, nos afirmemos más en lo que Dios está haciendo con cada uno de nosotros. El Evangelio según San Juan, el capítulo 3, el versículo 30 y el versículo 31. Dice así la bendita y santa palabra del Señor, y después hacemos una oración. Dice: es necesario que Él crezca, pero que yo mengue. El que viene, el que de arriba viene, es sobre todo; el que es de la tierra es terrenal, y cosas terrenales habla; el que viene del cielo es sobre todo. Gracias a Dios por esta palabra, gracias a Dios por su consejo, gracias a Dios por su dirección. ¿Cuántas veces nos ha pasado, ¿no es cierto?, que de hecho a mí me ha pasado, me ha acontecido, ¿no es cierto?, de mirar las cosas, ¿no?, según Dios nos viene enseñando, y mirarla, ¿no es cierto?, por lo que uno lee y cree poder entender y querer interpretar, ¿no es cierto?, lo que está hablando ahí, y se siente obligado y exigido cuando a uno no le es revelado lo que la palabra de Dios encierra. Por eso que Dios le habla a Timoteo y le dice: la palabra de Dios no es de interpretación propia, la palabra de Dios es inspirada por Dios, para preparar a todo hombre, para capacitar a todo hombre, ¿no es cierto?, para toda obra de bien, ¿cierto? Pero nosotros miramos que Dios no se equivoca en lo que Él está haciendo. Y nuestro Señor Jesucristo dijo en una ocasión: yo no vine a condenar, yo vine a salvar al hombre, ¿no es cierto?, a la humanidad. Yo pensaba y miraba, ¿no es cierto?, claro, el hombre es condenado por las cosas que viene haciendo, pero Dios me alumbró de tal manera que yo pude aprender y pude entender esto, ¿no es cierto? Ya el hombre, ¿no es cierto?, fue condenado en Adán, no por lo que hizo ahora. La maldad se fue perfeccionando en él, pero Cristo cargó con el pecado de todos los hombres, hizo libre a todos los hombres, ¿no es cierto?, y justificó a todos los hombres, que es lo que la palabra de Dios dice: quitó el pecado de los hombres y lo puso nuestro Señor Jesucristo. Ahora, no todos los hombres se han apropiado de eso, porque no todos lo saben, ¿no es cierto?, que ahí es donde entramos nosotros, que es nuestra responsabilidad de predicar la palabra de Dios, ¿no es cierto?, para que otros también puedan entrar, ¿no es cierto?, aquellos puedan conocer, no ignoren, ¿no es cierto?, y entran en la presencia de Dios, y Dios puede hacer la obra con ellos como la viene haciendo con cada uno de nosotros. Quizá haya, ¿no es cierto?, como dice la palabra de Dios, aquellos que fueron escogidos para ser salvos, como aquellos que ya están escogidos, ¿no es cierto?, o fueron predestinados, ¿no es cierto?, para ser condenados. Nosotros no vamos a buscar quién fue condenado. Nuestra tarea como hijos de Dios, ¿no es cierto?, y por lo que estamos aprendiendo, es predicarle el evangelio a toda criatura sobre la faz de la tierra, con la esperanza que lo que nosotros estamos sembrando en el corazón de ellos en algún momento pueda producir, ¿no es cierto?, una planta que pueda dar un fruto, ¿no es cierto?, de lo cual se pueda servir el Señor. Nosotros tenemos que sembrar, ¿no es cierto?, con la esperanza. Por eso que Dios nos decía: cuando el sembrador salió a sembrar, no fue a sembrar en el camino, ni sobre los pedregales, ni en medio de donde estaba, ¿no es cierto?, el pasto crecido, sino que fue primeramente, preparó el terreno, preparó la tierra y sembró la semilla en buena tierra. Entonces, sembró para no cosechar, no, él sembró con la esperanza de que viniera la lluvia tardía, la lluvia temprana, la lluvia tardía, ¿no es cierto?, para que pudiera reventar la semilla que dio una planta que después pueda florecer. ¿Da cuenta? Entonces sembró con la esperanza de que iba a estar el clima justo, necesario, para que la semilla, ¿no es cierto?, pudiera germinar, ¿no es cierto?, y dar una planta que pueda producir fruto. Entonces, ellos sembraron con la esperanza de después de poder cosechar. Entonces, nosotros también tenemos que sembrar de esa manera, con la esperanza, ¿no es cierto?, que el crecimiento se la va a dar Dios y que se va a poder cosechar, ¿no es cierto?, de ese fruto que va a dar cada uno de aquellos a los cuales nosotros le hemos predicado. En la carta a los Hebreos dice, ¿no es cierto?, que la palabra de Dios son espíritu y son vida. A veces nosotros nos desesperamos y queremos todas las cosas ya, pero para Dios todo tiene un tiempo, ¿no es cierto? Hay personas que por ahí hoy escucharon la palabra de Dios y no aceptaron a Jesucristo dentro de su corazón. Pero pasaron los días y la palabra que usted habló con fe llegó al corazón de esa persona, ¿no es cierto?, y produjo algo dentro de él que mañana, ¿no es cierto?, le va a ocurrir alguna cosa o va a tener una necesidad que le va a llevar y se va a recordar, cierto, que fulano de tal me dijo tal cosa, ¿no es cierto?, voy a ir y voy a probar.
¿Vio? Va a llegar a la iglesia por la necesidad que está teniendo, pero porque usted un día le predicó la palabra de Dios, ¿no es cierto?, con la esperanza que esa palabra en algún momento, ¿no es cierto?, iba a producir algo en el corazón de esa persona. Isaías dice, ¿no es cierto?, de que así como desciende la lluvia del cielo y la nieve de las montañas, ¿no es cierto?, para regar la tierra, así es la palabra de Dios cuando es enviada, no ha de volver atrás vacía sin cumplir con todo aquello que Dios le envió a hacer. Y así es con nosotros la palabra de Dios, ¿no es cierto? Lo que Dios nos concedió a nosotros, fuimos comisionados, Dios nos envió, busquemos ser llenos del Espíritu Santo de Dios, para que cuando hablemos nosotros, ¿no es cierto?, cuando salga la palabra de nuestra boca, salga con denuedo, que produzca algo dentro del corazón de aquellos que están escuchando, para que se vuelvan al Señor, ¿no es cierto?, y Dios pueda cumplir el propósito con la vida de ellos, como lo está haciendo con cada uno de nosotros, de perfeccionarnos, de llevarnos, de guiarnos, de alumbrarnos, de formarnos, ¿no es cierto?, a la misma imagen de nuestro Señor Jesucristo. Pero por el proceso no hay nadie que vaya a escapar cuando entra, ¿no es cierto?, creyendo, ¿no es cierto?, que el que comenzó la buena obra la va a perfeccionar hasta el día en que nuestro Señor Jesucristo nos venga a buscar. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nosotros miramos, ¿no es cierto?, y estamos hablando de un niño. Cuando hablamos de un niño estamos hablando de alguien que es inocente, ¿no es cierto? Alguien que es limpio, alguien que es puro, ¿no es cierto? Está hablando de ello y es como nosotros fuimos dejados por nuestro Señor Jesucristo y es como nosotros entramos en la presencia de Dios el día que nosotros creímos. Y cuando nos bautizamos, morimos, nacimos para una vida nueva, para una novedad de vida. Nacimos para andar en una vida nueva, pero no está hablando, ¿no es cierto?, de una persona grande, está hablando de un nuevo nacimiento, está hablando de un bebé, está hablando de una criatura, ¿no es cierto?, que necesita, ¿no es cierto?, del cuidado de su madre, ¿no es cierto?, cuando está naciendo, que lo amamante, que lo alimente, que le enseñe a sentarse, que le enseñe a hablar, a balbucear, a gatear, ¿no es cierto?, a caminar, a correr, ¿no es cierto?, que le enseñe para que el chico, ¿no es cierto?, vaya creciendo y se vaya desarrollando, pero que no deja de alimentarlo para que se pueda desarrollar. Es el trato que Dios está haciendo con cada uno de nosotros. Por eso que nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio, según San Mateo, que era lo que Dios habló a través del pastor, ¿no es cierto?, decía de esta manera: de cierto os digo que si no os volvéis o hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Y es algo que después de nuestro Señor Jesús le habla, ¿no es cierto?, a un maestro de la ley, en el Evangelio según San Juan en el capítulo 3, ¿no es cierto? Dice que había un maestro, dice así, miren, el capítulo 13, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Cuando nosotros llegamos al conocimiento de esta verdad, primeramente aceptamos a nuestro Señor Jesucristo como a nuestro Señor y a nuestro Salvador. Lo aceptamos, lo reconocimos como el Hijo de Dios, que un día vino y cargó con nuestros pecados, que vino un día para salvarnos, que vino un día para librarnos, nos libró, ¿no es cierto? Cuando nosotros aceptamos a Cristo, Él tomó el control de nuestra vida, se metió dentro de nosotros y echó de nosotros aquel que ocupaba, ¿no es cierto?, nuestro cuerpo, nuestra vida, que nos llevaba a vivir de la manera en que vivíamos, ¿no es cierto?, separado de Dios, que cada vez nos separábamos más de Dios todavía, ¿no es cierto?, por causa de las iniquidades y por causa del pecado. Echó al hombre fuerte de nosotros, lo echó, y Él empezó a adornar, ¿no es cierto?, esta casa, donde después vendría a ser, ¿no es cierto?, templo del Espíritu Santo, morada del Dios vivo. ¿Cuándo? Cuando nosotros tuvimos ahí ese momento, ¿no es cierto?, en que Cristo tomó el control de nuestra vida, esa libertad de poder tomar una decisión. Ahí nosotros fuimos redimidos. Y cuando nosotros fuimos redimidos de nuestra vana manera de vivir, es cuando nosotros, ¿no es cierto?, determinamos, porque entendimos que es necesario morir y nacer de nuevo, ser regenerado, ¿no es cierto?, el poder comenzar, ¿no es cierto?, en una vida nueva con una relación con Dios. Entonces, cuando nosotros determinamos, yo me quiero bautizar, porque la palabra de Dios dice, ¿no es cierto?, que el que creyere y fuere bautizado será salvo. Afirmamos la salvación, ¿no es cierto?, pero va más allá de la salvación de nuestras almas.
Porque la salvación la obtuvimos cuando nosotros creímos en nuestro Señor Jesucristo y lo confesamos, cuando lo creímos en nuestro corazón y lo confesamos con nuestra boca. Cuando nosotros morimos y nacimos de nuevo, ya no solamente teníamos una relación con nuestro Señor Jesucristo, sino que pasamos a tener una relación con Dios, donde la palabra de Dios dice que fuimos adoptados por Él y fuimos adoptados como hijos suyos. Y esa no ahí, en ese momento, cuando nosotros entramos a la presencia de Dios, entramos en el reino de Dios para tener una relación con Dios, donde Dios se encarga en ese momento de empezar a alimentarnos, de empezar a fortalecernos, de enseñarnos y empieza a formarnos, ¿no es cierto?, para que vayamos creciendo hasta que alcancemos la plenitud de todo aquello que Dios se propuso hacer con nosotros. En la carta a los Gálatas dice: un niño, ¿no es cierto?, no difiere de un esclavo, dice, porque puede tener todas las riquezas, ¿no es cierto?, y necesita de los tutores y de los curadores, ¿no es cierto?, para que lo guíen y le enseñen cómo ministrar los bienes que son suyos. Dios, nosotros, desde el momento en que morimos y nacimos de nuevo, fuimos enriquecidos con todas riquezas espirituales, no faltándonos nada, dice. A nosotros se nos fue confiado lo que a otro no se le fue confiado. Y a nosotros se nos va preparando, no como se lo preparó a otro. Nosotros vamos siendo preparados para alcanzar la imagen de nuestro Señor Jesucristo y ser la esposa del Cordero, ¿no? Entonces nosotros recibimos la riqueza y no hacemos uso de la riqueza hasta que no alcanzamos la mayoría de edad, ¿no es cierto?, o hasta el que vayamos creciendo, ¿no es cierto?, y descubramos la capacidad que tenemos en Jesucristo para poder vivir en una relación con Dios obedeciéndole a Dios. Pero mientras tanto nos van pasando un montón de cosas y nos van pasando un montón de situaciones. A muchos le pasa que cuando entraron en la iglesia, llegaron al Evangelio, aceptaron a Cristo, se bautizaron, ¿no es cierto?, y porque alcanzaron un conocimiento de las Escrituras, ya no quieren ser más enseñados, no se dejan enseñar, no se dejan formar, no se dejan perfeccionar, y ellos quieren enseñar a aquel que Dios puso, ¿no es cierto?, para poder guiarlo. La carta a los Efesios, capítulo 4, verso 11, dice: Dios constituyó apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, hasta que todos alcancemos la unidad de la fe y el conocimiento pleno en nuestro Señor Jesucristo. ¿A quiénes Dios puso para poder perfeccionarnos a nosotros? ¿Quiénes son los tutores que Dios nos dio a nosotros para que nos vayan guiando? Nuestros pastores, los apóstoles, que Dios levantó, los maestros que se encargan de enseñarnos, de instruirnos sobre este camino, sobre esta vida, ¿no es cierto?, a lo que nosotros estamos creyendo y que la vamos practicando, y mientras la vamos practicando vamos cometiendo errores, nos vamos equivocando y haciendo cosas que ya no la tendríamos que hacer, pero Dios sabe, ¿no es cierto?, el grado de madurez que hay en cada uno de nosotros. Entonces, ¿de qué Dios nos hablaba? De que miremos cómo llegamos nosotros un día a la iglesia, y que así como llegamos nosotros un día, ¿no es cierto?, a la iglesia, aceptamos a Cristo dentro de nuestro corazón, así llegan nuestros hermanos también, y así van llegando otros, ¿no es cierto?, que se van arrimando para poder tener una relación con Dios, y que Dios los recibe como vienen, ¿no es cierto?, con los brazos abiertos para hacer una obra en ellos, como lo hizo con cada uno de nosotros. Hay quienes crecen más rápido que otros y maduran antes que otros, pero la cosecha va a venir cuando todos alcancen el crecimiento y todos lleguen a alcanzar la madurez. Pero por el proceso es imposible no pasarlo, tenemos que pasarlo. El proceso de la niñez es algo, ¿no es cierto?, que se tiene que vivir. Por eso que cuando uno es niño, juega y mira la cosa de una manera diferente que cuando uno, ¿no es cierto?, alcanza la madurez. ¿Vio? Para un niño es todo sencillo, todo simple, ¿no es cierto? Por ahí de repente lo ve al papá trabajando, haciendo cosas, y le dice: te quiero ayudar, y el padre dice: no, déjame, porque no, vos no podés hacer lo que yo estoy haciendo, y insiste. Entonces el padre lo deja: vos no venís a hacerlo, y lo deja, ¿no es cierto?, no porque lo quiera tener como un esclavo, sino que le quiere enseñar que todavía no tiene la edad suficiente para hacer lo que está haciendo el papá ahora, para que descubra que en el tiempo de Dios, cuando alcance la madurez, va a poder hacer lo que el Padre está haciendo ahora, la responsabilidad que está teniendo el Padre, ¿no es cierto?, de poder proveer todas las cosas que le hagan falta en la casa. Entonces nosotros tenemos que mirar y considerar de esta manera, por las situaciones que estamos viviendo, por los hombres que van a llegar, ¿no es cierto? Y cuando hablamos los hombres, hablamos de las mujeres, ¿no es cierto?, que van a llegar a la presencia de Dios con una vida arruinada,
como la teníamos nosotros. Quizá cuando nosotros aceptamos a Cristo no vivíamos como viven ellos y no se hacían las cosas que hoy se hacen, pero no éramos mejores que ellos por eso. ¿Te das cuenta? Porque si nosotros no aceptábamos a Cristo directamente estábamos condenados, pero Dios nos sacó de ahí porque nos escogió desde antes de la fundación del mundo para hacer una obra con nosotros y vino la palabra a nuestra vida y nosotros la aceptamos, no porque nos obligaron, sino porque creímos al llamado de Dios, ¿no es cierto?, a través de la vida de nuestro Señor Jesucristo para que podamos relacionarnos con Dios y pasemos a ser hijos de Dios. Mire, gloria sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Si no naciere de nuevo, y si no o hicieres como un niño, no entrarías en el reino de los cielos. ¿No? Entonces, inocente, que cada vez que hace algo, no lo está haciendo con la intención de hacer lo malo, sino que está haciendo, ¿no es cierto?, cosas como quien dice, está investigando a ver si es cierto lo que dijeron que va a pasar, ¿no es cierto?, si lo hago. No toques esto, no hagas aquello, no corras, te vas a caer, te vas a lastimar. ¿Qué es lo que hace el niño? Todo lo contrario de lo que nosotros le dijimos que no haga. ¿Qué es lo que Dios nos dice a nosotros? ¿Cómo tendríamos que andar? ¿Qué es lo que hacemos nosotros? A veces nos equivocamos y hacemos lo contrario de lo que Dios nos dijo que no haga. Entonces, cuando los hermanos llegan al conocimiento de esta verdad, nosotros no podemos exigirle, ¿no es cierto? Porque a nosotros Dios no nos obligó ni nos exigió, primeramente nos alimentó, nos fue fortaleciendo y nos fue afirmando en la fe para que nosotros oigamos la voz de Dios, reconozcamos su voz y hagamos como Él dice, ¿no es cierto?, para que todas las cosas nos vayan bien. Así van a llegar la gente en esa situación, con esa necesidad, en ese estado, ¿no es cierto?, para morir, nacer de nuevo, ¿no es cierto?, y quedar, ¿no es cierto?, como niño, para que nosotros podamos guiarlo y llevarlo, ¿no es cierto?, hacia la presencia del Señor. A mí me ha tocado escuchar, y quizá en algún momento lo he dicho yo también, ¿no es cierto?, por la ignorancia, ¿no es cierto?, o hermanos que de repente ven venir a algún hermano, ¿no es cierto?, y dice, pero este no cambia más, ¿y cómo puede ser que esté sirviendo? Fíjate las cosas que está haciendo, y se ponen como jueces. ¿Qué tal? ¿Cómo están actuando? Están actuando como niños. Entonces Pablo, en la carta a los Corintios, la primera carta a los Corintios, en el capítulo 13, bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo, en el versículo 11 dice así, mire, ¿por qué? Porque él también tuvo que pasar por ese proceso. Él nunca se vio mayor que los demás, aunque Dios le había revelado a él la palabra que no se le fue revelado a los demás apóstoles. Porque ninguno de los otros apóstoles pudo decir lo que dijo nuestro Señor Jesucristo. Conozco a un hombre, no sé si en la carne o en el espíritu, que fue llevado al tercer cielo, al cual se le fue dado el oír palabras inefables, dice, la cual el hombre no puede escuchar ni la puede repetir, pero a él se le dio el oírlo. Y lo que Dios le dio a él para oír, no se lo dio al apóstol Pedro, Juan, Lucas, Marco, ¿no es cierto?, sino que se la entregó a él. Conozco a un hombre, dice, no sé si en la carne o en el espíritu, que fue llevado al paraíso. Y ahí se le dio a oír la voz de Dios, nuestro Señor Jesucristo, ministrándolo y diciéndolo, ¿no es cierto?, lo que quería hacer con cada uno de nosotros y lo que ya había hecho con nosotros, revelándole su palabra, para aquellos que estuvo oculto por los siglos y las edades se nos ha revelado a nosotros. Pero él decía, de los apóstoles el más pequeño era él, pero de los pecadores era el más grande de todos. ¿Vio? ¿Por qué? Porque cuando él vino, perseguidor de la iglesia, ¿no es cierto?, arrastraba a los cristianos a la cárcel. Él, como pecador, era más grande que los otros, pero como apóstol, el más pequeño de todos. ¿Vio? Con humildad, con sencillez de corazón, con ese corazón abierto todavía, ¿no es cierto?, de querer aprender más todavía de todo lo que Dios tenía para enseñarle a él, ¿no? Entonces, él habla de esta manera. En la primera carta a los Corintios, en el capítulo 13, verso 11, dice, cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé todo lo que era de niño. Pero por el proceso de la niñez, tenemos que pasarlo todo. Dios nos llama a nosotros y venimos. Por una situación o por otra nosotros llegamos y Dios se encarga de regenerarnos. Nos mató, nos hizo de nuevo, ¿no es cierto? Nos creó nuevamente. No es que mejoró algo en nosotros, nos mató,
nos hizo de nuevo a todos nosotros y lo hace con todos aquellos que van llegando a la presencia de Dios y que están creyendo, ¿no es cierto?, en el llamamiento de Dios, entran en el propósito de Dios y Dios los va formando como hoy nos va formando a nosotros a la misma imagen de nuestro Señor Jesucristo a través de todas las situaciones que estamos pasando. Amados hermanos, no nos pongamos nosotros como jueces para querer juzgar y decir quién puede alcanzar, o quién alcanzó, o quién no alcanzó, si lo va a alcanzar o no lo va a alcanzar, sino que seamos nosotros quienes podamos llevar esta palabra, predicar el Evangelio de Dios, para que otro pueda entrar y alcanzar la salvación. Y que Dios se encargue de tratar con ellos como nos trata a nosotros, y que lo que nosotros hemos aprendido sea de provecho para ellos, para que nosotros podamos aconsejarle, alumbrarlo, guiarlo, ¿no es cierto?, fortalecerlo y afirmarlo, para que juntos lleguemos, ¿no es cierto?, a la plenitud de todo aquello que Dios se propuso hacer con cada uno de nosotros. Dios nos puso ahora y nos escogió a nosotros para hacer una obra con nosotros, nos llamó primero, y hay otros que van a venir después, como hubo otros que vinieron antes que nosotros, con quienes Dios hizo una obra. Con eso nos hizo llegar a nosotros porque alguien nos predicó un día la palabra de Dios y ahora somos nosotros quienes le estamos predicando a otro para que otro también pueda entrar, ¿no es cierto?, en el reino de Dios y pueda tener una relación con Dios y que pueda conocer a Dios como nosotros lo vamos conociendo. Los aliento a no bajar los brazos por ver las cosas que pueden estar viendo, no importa lo que hagan los demás, lo que importa es lo que yo estoy creyendo y en lo que yo puedo hacer que puede beneficiar a otro. No se olvide, en cada uno de nosotros hay un evangelista que no solamente predica por lo que conoce, por el estudio que puede tener de las Escrituras, sino que predica, ¿no es cierto?, por cómo está viviendo con el anhelo de que otro pueda conocer a Dios a través de cada uno de nosotros. Alentemos a los hermanos, afirmémoslo, ayudémoslo, ¿no es cierto?, para que ellos puedan conocer lo que nosotros hoy estamos conociendo. Éramos enemigos de Dios, todo, la humanidad era enemiga de Dios, pero nuestro Señor Jesucristo lo justificó a todos, solo que nosotros aceptamos, creímos, y porque creímos fuimos justificados, que nos lleva hoy a tener una relación con Dios y estar en paz con Dios, y que Dios nos haya adoptado a nosotros como hijos suyos. Dios lo quiere hacer con usted también, Dios lo hizo con usted, pero así como lo hizo con usted, lo quiere hacer con su familiar, lo quiere hacer con su hermano, lo quiere hacer con su padre, lo quiere hacer con su hijo, lo quiere hacer con su vecino, lo quiere hacer con cada uno de ellos. Pero no es porque usted le tenga que decir, ¿no es cierto?, si no cree, te vas a ir al infierno. Lo único que tiene que hacer es creer en nuestro Señor Jesucristo y lo tenemos que llevar a que ellos puedan creer, confiando nosotros que Dios, ¿no es cierto?, hace de nuestra vida instrumento y herramienta útil para la gloria de su nombre. Que Dios no se equivocó con ninguno de nosotros, como tampoco se está equivocando con ninguno de ellos. Ellos, Dios los va llamando ahora, no era al mismo tiempo en que nos llamó a nosotros, porque la obra Dios la va a hacer con ellos ahora, en este tiempo. Y será más apresurado y será más acelerado quizás que con nosotros, pero ellos juntamente con nosotros van a alcanzar la plenitud cuando nuestro Señor Jesucristo nos venga a buscar. Eso es lo que dice Efesios capítulo 4. Usted lea Efesios capítulo 4, verso 11 en adelante, y ahí va a ver, dice, hasta que todos alcancemos la unidad, la fe y el conocimiento pleno de nuestro Señor Jesucristo. Hasta que todo alcancemos. Cuando el último gentil entre, vendrá nuestro Señor Jesucristo. Cuando venga nuestro Señor Jesucristo, nosotros habremos alcanzado todo aquello que Dios se propuso hacer con cada uno de nosotros. No vamos a mirar lo que está pasando a nuestro alrededor, vamos a ver, ¿no es cierto?, lo que Dios hizo con nosotros, y ahí se cumplirá lo que dice la carta a los romanos, ¿no es cierto?, la creación gime, esperando la manifestación de los hijos de Dios. Están esperando que nosotros seamos manifestados, ¿no es cierto?, seamos exhibidos, y ahora depende todo de nosotros si estamos creyendo a todo lo que Dios nos viene hablando. Yo los aliento a esforzarse, los aliento a poder alcanzar, amados hermanos. Oremos al Señor. Padre Santo, Señor amado, en el nombre de mi Señor Jesucristo, mi Dios, yo te doy las gracias. Gracias, Señor, porque nosotros cuando éramos niños, y no es que hayamos alcanzado la plenitud, porque todavía nos siguen pasando cosas, Dios amado. Sabemos, Dios mío, que en el proceso nosotros vamos, Dios mío, Señor, alcanzando cosas, bendito Dios, porque hemos creído, bendito Dios, y seguramente lo vas a hacer con aquellos que van a venir después que nosotros. Por eso es que necesitamos de tu ayuda, Dios mío, reconocer que con nuestra fuerza no lo vamos a alcanzar, Señor amado, y que necesitamos que tú nos
nos ayude para que nosotros podamos alcanzarlo, mi Dios. Yo te ruego que bendiga a cada uno de mis hermanos, que si alguno está enfermo, reciba la sanidad en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Si alguno está débil, sea fortalecido en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Bendigo a cada uno de mis hermanos y te ruego, envía los millares de ángeles para que acampen alrededor de ellos y lo defienda de toda peste que anda del aire, de todo peligro y de todo hombre malo y perverso. En el nombre de Jesucristo, amén y amén. No se olviden, usen el barbijo, tengan el cuidado necesario. Si salen, mejor sería que no salgan, que se queden en sus casas. Tengan paciencia, porque esto ya pronto pasa. Pronto pasa, amados hermanos. Que Dios los bendiga mucho. Les envío un fuerte abrazo. Yo oro por ustedes, oren por mi vida. Abrazo. Amén. Me quieran detener, mas no son comparables con la gloria que ha de manifestarse.